vamos a abordar primero un poquitito de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Recordar que esta se presenta porque hay un déficit absoluto de insulina o en pacientes que ya tienen insulina por presencia de estrés, infección o que no se ponen la dosis adecuada de insulina. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden, respecto en diabetes y en este sentido hay incremento de hormonas contrarreguladoras, principalmente glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? En la cetoacidosis diabética hay incremento en la lipólisis. Esto va a hacer que haya un incremento en la liberación de ácidos grasos libres, un incremento en la cetogénesis, va a haber una disminución de la reserva de álcali y esto lleva pues a lo que es incremento de las cetonas y la cetoacidosis. En la cetoacidosis diabética también va a haber disminución de la utilización de glucosa por este déficit insulínico. Hay un incremento en la proteólisis y disminución de la síntesis de proteínas. La insulina participa en la síntesis de proteínas. Al no existir esta hormona, disminuye la síntesis. Incrementan los sustratos gluconeogénicos y incrementan la gluconeogénesis. Todo esto va a llevar a que se perpetúe la hiperglucemia. También en la cetoacidosis va a haber un aumento de la glucogenólisis. Esto va a haber también que la hiperglucemia sea todavía mayor. Con la hiperglucemia va a haber un incremento en la diuresis osmótica por la glucosuria. Va a haber pérdida de agua y electrolitos a través de la orina, lo que lleva a deshidratación. Esta misma deshidratación va a incrementar los ácidos, principalmente la acidosis láctica que perpetúa la cetoacidosis. La deshidratación también conlleva a hiperosmolaridad que puede llevar a alteraciones en la función renal. Por lo tanto, la cetoacidosis diabética es una urgencia metabólica que va a requerir intervención rápida y oportuna, y recordar que la cetoacidosis es un estado catabólico que también es proinflamatorio y procoagulante. Entonces, cuando hablamos de cetoacidosis, pues tenemos criterios diagnósticos, principalmente bioquímicos y también clínicos. Dentro de los bioquímicos es una hiperglucemia con una glucosa sérica arriba de 11 milimoles por litro, lo que es igual a arriba de 200 miligramos por decilitro, o arriba de 126, que se hace el diagnóstico de diabetes. Pero usualmente en la cetoacidosis tenemos hiperglucemias bastante marcadas. En este sentido, también el pH va a estar menor de 7.30 y el bicarbonato sérico menor de 18. Estos fueron algunos de los cambios que se hicieron en las últimas guías. Antes teníamos el bicarbonato por debajo de 15 para ser considerado cetoacidosis. Ya esto se modificó porque vieron que existe más riesgo si este bicarbonato baja. Entonces, con cualquier cifra menor de 18 de bicarbonato se considera que está en rango de acidosis. Otro de los criterios es la cetonemia, medición en sangre de beta-hidroxibutirato arriba de 3 milimoles por litro o con una cetonuria moderada a severa. Por lo tanto, la tríada es hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. Recordar que, pues aparte de esto, pues los niños nos van a estar manifestando poliuria, polidipsia, pérdida de peso, cansancio, dificultad para concentrarse, dolor de cabeza. Sin embargo, no todos los niños van a presentar los síntomas clásicos y otros síntomas de los que presenten pueden ser inespecíficos. Por lo tanto, en las últimas guías, la ISPAD considera que cualquier niño que se presente con taquipnea o vómito y dolor abdominal sin diarrea, por lo menos debemos hacerle una glucosa capilar o una química sanguínea. ¿Por qué? Porque pueden tener únicamente datos de dificultad respiratoria que pueden llegar a ser confundidos con cualquier infección de vías respiratorias superiores. Entonces, en cualquier niño con dificultad respiratoria con taquipnea, se ganó su glucosa capilar o una química sanguínea, y aquellos niños con dolor abdominal y vómito, pero sin presencia de diarrea, también ameritan una medición de glucosa. Entonces, dentro de estos mismos criterios diagnósticos, ya vimos que cualquier cifra abajo de 18 de bicarbonato fue el cambio. Entonces,
podemos considerar pues una cetoacidosis leve, moderada o severa. La leve cuando el pH es menor de 7.30, moderada menor de 7.20 y severa menor de 7.10. Y el bicarbonato, si está menor de 5, es severa, menor de 10, moderada y menor de 18, leve. ¿Cuál vamos a tomar en cuenta? El que esté más bajo. Entonces, si llega un niño con un pH de 7.10, pero el bicarbonato está de 11, pues realmente va a estar en una severa porque ya el pH está en 7.10, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a tomar el valor menor, aunque uno esté en moderada y el otro en severa, vamos a considerar la cifra que sea menor. ¿La que sigue? Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales que últimamente también podemos llegar a presentar en niños, aunque es mucho más raro, es el estado hiperosmolar. En la diferencia es que sí, si bien en la cetoacidosis la glucosa es alta, en el estado hiperosmolar la glucosa usualmente está arriba de 500, arriba de 600. El pH sí baja, pero usualmente no tanto. El bicarbonato usualmente está arriba de 15, pero sí está por debajo de cifras normales. La osmolaridad plasmática calculado es arriba de 320 milosmoles por kilo. La cetonuria es leve o ausente, pero aquí es bien importante porque el estado neurológico sí puede llegar a estar más deteriorado que en una cetoacidosis. Tenemos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. De acuerdo a las cifras más recientes, pues tenemos una incidencia combinada de arriba del 35% de sobrepeso y obesidad. Entonces, es bien importante que si llega un niño con datos clínicos de cetoacidosis o de diabetes y que aparte tenga sobrepeso o obesidad, no lo vamos a catalogar en automático como diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por esta prevalencia tan alta de sobrepeso y obesidad. Sí, también por edad, menores de 4 años, la posibilidad más alta es que sea una diabetes tipo 1, pero conforme se incrementa la edad, si se fijan entre los 15 y los 19 años de edad, ya la prevalencia de diabetes tipo 1 y de diabetes tipo 2 prácticamente está equilibrada. Entonces, si bien de obesidad no es igual a diabetes tipo 2, también tenemos que considerar la edad. Y la otra es que si se presentan con cetoacidosis, esto no implica automáticamente que sea una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se ha ido incrementando su prevalencia en niños y adolescentes a través del tiempo, pero la diabetes tipo 2 lo ha hecho más. Y esto es pues todos los cambios en el estilo de vida. Recordar que del 5 hasta un 25% de los niños con diabetes tipo 2 pueden presentar cetoacidosis diabética al diagnóstico. Y esto es porque hay un deterioro muy rápido de la función de la célula beta pancreática. En niños se considera que se pierde esta función de la célula beta pancreática de un 20 a un 30% por año, mientras que en los adultos esto se pierde de un 7 a un 11% por año. Entonces, como esta pérdida y este deterioro de la función célula beta pancreática es más acelerado, los niños con diabetes tipo 2 tienen también mucho riesgo de presentar cetoacidosis. Por lo tanto, aunque del 15, vimos que del 5 al 25 de los niños con diabetes tipo 2 se presentan con cetoacidosis, los niños con diabetes tipo 1 es de un 15 hasta un 70%. Y esto va a depender pues también del grado que tengamos nosotros como clínicos de identificar de forma oportuna signos y síntomas de diabetes antes de que esto se desencadene. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño con sospecha o ya diagnóstico de cetoacidosis diabética, en nuestra evaluación inicial, obviamente, las guías del PALS, ¿no? Vía aérea, respiración, estado cardiológico. ¿Por qué? Porque tenemos que ver todo, pues, el estado general. En cuanto llegue, vemos que todo se canaliza. Ahí se debe hacer una evaluación inmediata de glucosa capilar, cetonas urinarias o en sangre, electrolitos séricos y gasometría venosa.
Respecto a la hospitalización, este debe hacerse en centro especializado, donde se pueda monitorizar y medir frecuentemente parámetros bioquímicos, idealmente en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Por qué? Porque requiere un monitoreo frecuente. ¿Para qué? Para estar viendo la respuesta clínica y bioquímica del paciente. Y los objetivos de nuestro tratamiento va a ser corregir la deshidratación, corregir acidosis, corregir cetosis, restaurar las concentraciones de glucosa a la normalidad y monitorizar complicaciones agudas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, ¿cuándo ingresar? Pues realmente la mayor parte, si es que no, todos los de diabetes moderada y severa deben ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Debemos ver qué cantidad y tipo de soluciones debemos administrar y en qué momento, cómo y cuándo iniciar la insulina, cuándo iniciar soluciones con glucosa, ver si son candidatos o no a manejo con bicarbonato, evaluar complicaciones, principalmente el edema cerebral que puede presentarse tanto por el diagnóstico en sí de cetoacidosis como por el manejo que le damos nosotros. Y por último, en qué momento podemos iniciar ya la vía oral y la insulina subcutánea. Entonces, en nuestra evaluación inicial, las características de la unidad de atención, como ya les comenté, debe haber personal médico y de enfermería con experiencia y capacidad en el manejo de una cetoacidosis, que tengan buenas políticas y procedimientos de atención apegados a las guías de práctica médica, que tengamos acceso las 24 horas al laboratorio para mediciones frecuentes y oportunas y pues tener a la mano un especialista consultor. Entonces, cuando evolucionamos ya vimos que las pautas generales, química sanguínea y electrolitos completos, gasometría venosa, cetonas en sangre y orina y pues colocar 2 vías intravenosas. Siempre valorar el estado de conciencia. Si cualquier, pues ya vimos, deterioro neurológico, pueden ser intubados, sí, la mayor parte de los niños no, pero a veces si la cetoacidosis está muy avanzada, entre la acidosis metabólica, también hacen algo de acidosis a nivel cerebral y la respiración de Kussmaul los cansa muchísimo. Entonces, si esto ya está muy prolongado, en ocasiones sí nos llegan con un deterioro neurológico importante que requieren pues la protección de la vía aérea. Evaluamos estado circulatorio. Administrar oxígeno de requerirse, esto pues realmente si su oximetría de pulso está bien, no habría necesidad de administrar oxígeno. Pero en ocasiones al colocar algo de oxígeno en una bolsa con reservorio hace que pues haya algo de respiración del CO2 expirado y a veces eso mejora un poquitito y se tranquilizan. Electrocardiograma. Si hay datos de evidencia clínica de infección, cultivos, procalcitonina para ver que no haya alguna alteración, principalmente si se acompaña de fiebre. Y una de las cosas que sí se pueden hacer, si el niño o paciente lo permite, el peso actual. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que vamos a calcular va a ser a través del peso. Como les comenté al principio, la cetoacidosis y el diagnóstico inicial cuando los niños es diabetes de primera vez es un estado catabólico, por lo tanto la mayoría nos van a decir que hubo pérdida de peso, a veces no saben cuánta, los papás, pues la verdad, muchos niños no saben como que el peso aproximado, entonces lo ideal sería obtener el peso actual para hacer pues los cálculos correspondientes. Entonces, criterios de ingreso a terapia. Cualquier niño menor de 5 años, así sea una cetoacidosis leve, va a terapia. Una cetoacidosis diabética prolongada, deterioro del estado de alerta, riesgo de edema cerebral, compromiso circulatorio, choque, presencia de arritmias, pH menor de 7.1, PCO2 debajo de 21 y urea mayor de 20 son directos a terapia. Pero realmente cualquier cetoacidosis de moderada a severa va a terapia. Cetoacidosis leves pueden manejarse hasta de forma ambulatoria si son niños ya conocidos o en piso de hospitalización sin requerir ingreso a terapia intensiva si son pacientes de primera vez. Ya como les comenté, los objetivos van a ser restablecer la homeostasis metabólica, evitando en lo posible las complicaciones, pues que usualmente sí se presentan, pero trataremos de evitar lo más que se pueda, de hipoglucemia, hipocalemia, insuficiencia cardíaca y edema cerebral. Entonces, en la primera hora, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el estado hídrico.
Esto es mediante expandir el espacio intravascular, corregir deshidratación, si hay estado de choque, corregir el estado de choque, para empezar a favorecer la excreción de glucosa y de cetonas. Usualmente hacemos con solución salina al 0.45% o al 0.9% de acuerdo a la concentración de sodio sérico. Recordar que con la glucosa, la hiperglucemia, pues podemos tener alteraciones facticias del sodio, por lo tanto es bien importante esa medición y hacer las correcciones del sodio. Tenemos que siempre vigilar la volemia, sobre todo después de la disminución de la glucosa. Ir incrementando KCl o fosfato de potasio o acetato de potasio. ¿Por qué? Porque con el inicio de la hidratación, el potasio puede ir bajando. Y cuando le ponemos insulina, obviamente este va a ir bajando más, por lo tanto tenemos que estar bien al pendiente de nuestros electrolitos. ¿Cómo vamos a manejar los líquidos? Va a depender de la valoración del estado circulatorio, el balance hídrico y las concentraciones séricas de sodio. Entonces, usualmente podemos hacerlo a través del cálculo de pérdidas promedio por kilogramo de peso, de cómo vamos a ir incrementando los requerimientos para también evitar que tengamos hipernatremia, hipercalemia, o sea, cuando tengamos un exceso. Recordar que en la cetoacidosis diabética hay depresión severa de líquidos y electrolitos, tanto del compartimiento intracelular como extracelular. Y entonces hay un déficit en el líquido extracelular, usualmente hasta del 10% en una cetoacidosis severa, mientras que en una cetoacidosis leve aproximadamente del 5%. Por eso sí tenemos que manejar adecuadas cargas de soluciones y líquidos de mantenimiento también apropiadas. Recordar que cantidades elevadas de sodio al 0.9% se puede asociar a una acidosis hiperclorémica, por lo tanto también usualmente manejamos soluciones no tan elevadas, las cargas iniciales ya han disminuido. Si lo vemos en estado de choque, usualmente es a 20 mililitros por kilo para una hora. Si tenemos un estado de hidratación un poco mejor, sin datos clínicos de choque, usualmente lo podemos dejar a 10 mililitros por kilo para una hora el bolo inicial. Y ya después líquidos a mantenimiento, usualmente entre 1.200 a 1.500 mililitros por metro cuadrado, las soluciones de base. ¿Por qué? Porque vamos a estar también podemos manejar cargas extras o también vamos a estar ingresando líquido a través de la infusión de insulina, como vamos a ver más adelante. Si bien es bien importante estar cuantificando la uresis. ¿Ya me escuchan mejor? Me dicen que no se escucha bien. Ok. Si bien es bien importante estar cuantificando la uresis horaria, o sea, no hay necesidad de poner sonda, puede estar dependiendo del estado de conciencia a través de pañales o si se puede sentar a un cómodo, adelante, no es necesario, entre menos invadamos a un paciente con cetoacidosis mejor. Como les comenté, es un estado proinflamatorio, entonces entre menos le pongamos cosas extras es ideal. Cuantificamos uresis, pero el gasto urinario no lo debemos integrar al reemplazo de líquidos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es una diuresis osmótica. Entonces, ahorita van a seguir perdiendo líquidos a través de la orina hasta que no empecemos a reemplazar lo que es la insulina. Por lo tanto, eso no lo metemos a cómo estamos haciendo el reemplazo a comparación de otras patologías. Si tenemos niveles que continúan bajos de sodio, que no se asocian a corrección de la glucosa sérica, sí podemos ir incrementando el aporte de sodio vía intravenosa. Recordar, pues, mantener los líquidos dentro de la reposición para pérdidas, pero sí evitar no estar arriba de 4 litros por metro cuadrado al día. Sí nos ha tocado que a veces vienen de institución en institución, ya le pasaron un bolito aquí, un bolito allá, soluciones aquí, soluciones allá, y entonces ya no supimos cuánto le pasaron, y luego cuando llega con nosotros otra vez le queremos pasar, entonces ahí sí nos vamos mucho más lentos. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de poner más líquidos de los que necesitan, y esto es un factor de riesgo de edema cerebral. Tenemos que ver estrechamente el potasio. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestro objetivo es prevenir arritmias cardíacas fetales. Recordar que el potasio puede
perderse no solamente por la insulina, sino también si tuvo vómitos, por la misma diuresis osmótica. Hay un hiperaldosteronismo secundario en la cetoacidosis y obviamente el inicio de la insulina van a hacer que este potasio vaya bajando. Puede haber hasta un déficit de 3 a 6 milimoles por kilo, o sea, obviamente toda la reserva intracelular, por lo tanto, pues se va a ir perdiendo. ¿Cuáles son nuestras pautas? Si el potasio inicial está arriba de 5.5, vamos a diferir la terapia con potasio y vamos a estar monitorizando el potasio cada hora porque pues está con hipercalemia. Si está por debajo, cualquier cifra por debajo de 5.5 y hay una diuresis apropiada, vamos a empezar soluciones de potasio desde el inicio. Si hay hipocalemia, sí vamos a hacer reposiciones de potasio con la expansión de volumen y antes de la insulina. Si de inicio la hipocalemia es por debajo de 5 miliequivalentes por litro, que es extremadamente raro, sí vamos a diferir el tratamiento con insulina y vamos a indicar bolo de potasio o incrementar mínimo 40 miliequivalentes por litro de solución. Usualmente es raro que tengamos hipercalemias de inicio, pero desde las primeras soluciones y ya, inclusive si es antes de que le vamos a poner insulina y el potasio está normal, de una vez le ponemos potasio. ¿Por qué? Porque definitivo nos van a hacer hipocalemia. ¿La que sigue? El potasio va a administrarse con los líquidos de expansión y usualmente antes de iniciar la insulina, esto lo podemos hacer con las guías dicen a 20 miliequivalentes por kilo, usualmente lo hacemos de inicio a 40. ¿Por qué? Porque sabemos que definitivamente va a bajar. Si no tenemos disponibles los niveles de potasio, debemos tomar electrocardiograma, pero a veces sabemos que es más fácil tener un nivel de potasio que un electro, si estamos en una unidad que tiene laboratorio disponible, que es lo ideal, pues niveles de potasio, pero de todos modos hacemos la monitorización electrocardiográfica. La concentración de potasio, 40 miliequivalentes por litro, modificado a niveles séricos. Podemos poner KCl y también fosfato de potasio para disminuir también el riesgo de hipercloremia por usar cloruro de potasio. Y también porque también va bajando el fósforo, entonces dejamos también fosfato de potasio para como darle a los dos electrolitos. La infusión de potasio máxima recomendada es de 0.5 miliequivalentes kilo hora. Usualmente en concentraciones, lo más que hemos dejado, que es lo que aguanta una vena periférica, es entre 75 y 80 miliequivalentes por litro, cuando el potasio es extremadamente bajo, pero casi siempre lo mantenemos entre 40 y 60 miliequivalentes por litro. En la otra, pues, es el manejo del fósforo. Nuestros objetivos es mantener los niveles de ATP para, pues, tener toda la actividad a nivel celular. El fósforo va a disminuir por la diuresis osmótica, también por el desplazamiento al espacio extracelular, por la misma acidosis metabólica. Hasta un 60% de nuestros pacientes van a desarrollar hipofosfatemia durante el tratamiento, por lo tanto, dejamos aporte de KCl y aporte de fosfato de potasio. El grado de acidosis con el que inician va a ser el principal determinante. También el ayuno, pero pues realmente a todos nuestros pacientes con cetoacidosis moderada y severa van a estar en ayuno. Por lo tanto, pues tenemos ese factor de riesgo. El tratamiento también lo vamos a iniciar en la fase de expansión de volumen y si se puede antes de iniciar el tratamiento con insulina. Puede ser también, pues como les comenté, en forma de fosfato de potasio, a concentraciones de 20 miliequivalentes por litro. Usualmente siempre dejamos más KCl que fosfato de potasio y esto es para evitar hipocalcemia, que también van a tener hipocalcemia nuestros pacientes. El tratamiento, como les comenté, muy agresivo o con dosis altas de fosfato de potasio puede condicionar hipocalcemia e hipomagnesemia. Entonces, también es bien importante el manejar el fosfato porque puede perpetuar el hilio y esto puede hacer que más tarde nos tardemos en iniciar la alimentación. Tenemos riesgo de rabdomiólisis, de anemia hemolítica, de falla respiratoria, de falla miocárdica y arritmias, crisis convulsivas y encefalopatía metabólica. Por eso es bien importante estar monitorizando electrolitos cada 4 a 6 horas y hacer las correcciones pertinentes para pues evitar complicaciones. Para la acidosis metabólica, pues obviamente nuestros objetivos es revertir la acidosis
mediante principalmente inicialmente rehidratación y después administración de insulina. Entonces, este reemplazo de líquidos y el reemplazo de la insulina va a ir revirtiendo gradualmente la acidosis. Si estamos hablando de acidosis, pues en este caso, pues tenemos que ver la parte del bicarbonato de sodio. Primero, antes de considerarlo, debemos ver que se haya recuperado el estado de choque y que tengamos buena hidratación y buen aporte de insulina. ¿Cuáles son las indicaciones? Obviamente, si el pH está menor de 6.9, después de ya haber hidratado y empezado la insulina, que ya tenga datos de depresión miocárdica, que haya vasodilatación o pobre efecto de catecolaminas, presencia de hipercalemia, porque pues si tenemos pH menor de 6.9 con hipercalemia, también el bicarbonato nos va a ayudar en ese sentido. Sin embargo, es bien importante primero, o sea, darle tiempo a que vaya recuperando con la hidratación y la insulina, porque dentro de sus complicaciones es que vaya a haber una acidosis cerebral paradójica junto con edema cerebral. Riesgo de hipocalemia, de hiperosmolaridad y el uso de bicarbonato nos va a prolongar la estancia hospitalaria. Entonces, por lo tanto, es muy raro que un paciente con cetoacidosis requiera bicarbonato, pero sí hay que tomarlo en cuenta si esta acidosis se perpetúa. Bueno, un ejemplo, hace un mes tuvimos un niño hospitalizado con una acidosis que no mejoraba, ya estábamos a punto de ponerle bicarbonato, pero ya le dimos poquitita chance, pero tuvo el antecedente que como pensaron que era una infección respiratoria, el abuelo le puso 2 inyecciones de Alin, de esteroide, porque pensaron que traía problema pulmonar, pues entonces nos tardamos muchísimo en sacar al niño de esa cetoacidosis, porque el uso de ese esteroide de acción prolongada intramuscular, pues nos hizo que la acidosis también nos costara trabajo manejarla. Entonces, si ya vimos que ese paciente sí requiere el bicarbonato, obviamente es de 1 a 2 milequivalentes por kilo por litro de solución salina para 60 minutos. Y pues estar vigilando pH. Si ya el pH empieza a subir arriba de 7.1 y el bicarbonato arriba de 10, pues ya lo quitamos, ¿de acuerdo? Y entonces en esta parte, antes de considerar inclusive bicarbonato, pues tenemos que usar insulina. Recordar que la rehidratación por sí sola va a disminuir la concentración de glucosa. O sea, el hecho de expandir volumen va a hacer que la glucosa, si el niño llegó con 400, con el puro líquido va a ir bajando. Sin embargo, se requiere la insulina para restaurar el metabolismo celular, suprimir lipólisis, suprimir cetogénesis y seguir normalizando glucosa sérica. La insulina se debe iniciar por lo menos 1 hora después de haber iniciado la hidratación intravenosa. La dosis es desde 0.5 a 1 unidades por kilo por hora. Usualmente es insulina regular, puedes diluirla en solución salina. Si haces una dilución de 50 en 50, pues obviamente 1 mililitro te da 1 unidad de insulina. Entonces, eso es lo que puedes ir manejando. La vía de administración es intravenosa. Si no tenemos vía intravenosa en lo que hay un traslado, se puede inclusive dar intramuscular. La insulina subcutánea, cuando hay una cetoacidosis severa y datos de hipoperfusión, la absorción es muy errática en el tejido celular subcutáneo, por lo tanto podría no tener el efecto que esperábamos de forma rápida y podría tener efectos más tardíos. Entonces, por lo tanto, la administración subcutánea no la recomendamos en una cetoacidosis de moderada a severa, intravenosa principalmente y ocasionalmente intramuscular. En niños no se recomienda un bolo IV de insulina. En adultos con cetoacidosis sí está en las pautas, en niños no. En niños los bolos IV de insulina, o sea, de forma rápida, puede precipitar choque al disminuir rápidamente la presión osmótica y puede exacerbar la hipocalemia. Por lo tanto, no hacemos bolos intravenosos. La infusión de insulina se mantiene hasta la resolución de la cetoacidosis. Y esto es que el pH esté arriba de 7.30, con bicarbonato arriba de 18 o disminución del anion gap. Entonces, por lo tanto, la infusión de insulina se mantiene. La glucosa no es una pauta para cierre de insulina, o sea, para descartar la insulina, sino la resolución de la acidosis.
Por lo tanto, debemos monitorizar el pH de cada 2 a 4 horas para asegurar una mejoría constante. ¿Sí? ¿La que sigue? Entonces, cuando estamos usando insulina, como les comenté, la idea es que la infusión de insulina no se cierre, o sea, que se mantenga siempre abierta. Por lo tanto, tenemos que ir incrementando la glucosa kilo minuto para evitar la infusión, para evitar cerrar la infusión de glucosa, de insulina. Si la glucosa va a estar entre 250 y 300, ya podemos empezar inclusive solución glucosada al 5%, inclusive al 10%. Hemos tenido glucosas kilos minutos bien altas para poder mantener la glucosa sérica por lo menos entre 130 y 230. Ese es nuestro objetivo. ¿Para qué? Para mantener siempre un buen aporte de insulina y ir venciendo más rápidamente la cetoacidosis. Si no hay cambios en los parámetros de la cetoacidosis, pH, amino gap o cetonas, debemos evaluar si nuestra dosis de insulina es correcta, si nuestra preparación es correcta, si la vía intravenosa está funcional, porque a veces ya se bloqueó o no está pasando la solución. Si estamos cambiando, tenemos que estar por lo menos cambiando cada 6 horas esta preparación, o si hay alguna otra causa, principalmente infecciones, y es bien importante que no haya algún dato de pancreatitis. A veces no nos damos cuenta, llegan con la cetoacidosis, todo apunta que es una cetoacidosis diabética porque tiene hiperglucemia, la acidosis metabólica, y no responde a pesar de líquidos, a pesar de insulina. Hacemos enzimas pancreáticas y pues están altísimas. Entonces, esta es una pancreatitis que por el grado de afección pancreática se complicó con una cetoacidosis diabética, pero van juntas, ¿no? Una acidosis metabólica secundaria a una pancreatitis más una cetoacidosis diabética por la presencia, por esta disfunción de la célula beta pancreática secundaria a la pancreatitis. Como les comenté, la insulina subcutánea, obviamente si no se puede utilizar una infusión IV continua, sin embargo es una cetoacidosis leve, que no tenga datos de choque o hipoperfusión, y esta la podemos aplicar hasta cada 2 horas a 0.5 unidades por kilo de un análogo de acción ultra rápida. No podemos usar insulina de acción rápida regular. Para la infusión sí, utilizamos insulina de acción rápida regular. ¿Pudiéramos usar un análogo? Sí, o sea, también el análogo se puede dar vía intravenosa. ¿Cuáles son los análogos? Lispro, aspartica, glulicina, se puede utilizar. No hay evidencia clínica suficiente ni ha mostrado ninguna mayor ventaja respecto a tiempo en que se vence la cetoacidosis, un análogo frente a la insulina de acción rápido regular. Y obviamente la insulina de acción rápida regular es mucho más barata, entonces por eso seguimos utilizando la rápida regular. No hay ninguna ventaja de usar un análogo vía intravenosa, o sea, clínicamente responden igual. Entonces, una forma en la que, por ejemplo, yo manejo la cetoacidosis es con un esquema que se llama dinámico, en los cuales, dependiendo de la glucosa capilar cada hora, vamos haciendo el ajuste en la infusión de insulina. Aquí, por ejemplo, este es como teórico para un niño de 24 kilos, en el cual diluimos 50 unidades en 200 mililitros de solución salina. Eso se hace como la conversión, y usualmente yo dejo siempre manteniendo, como lo que está en negritos, usualmente una concentración de insulina entre 0.05 a 0.1 unidades por kilo por hora. Entonces, nuestro objetivo es mantener las concentraciones de glucosa por debajo de 230, pero por arriba de 80. Y esto es para que siempre se mantenga. Si nosotros vemos que abajo de 80 lo tuvimos que cerrar media hora, ok, cuando se vuelve a abrir, ¿dónde nos quedamos? Pero una hora está así y vuelve a cerrar, eso quiere decir que pues nos hace falta más glucosa intravenosa, por lo tanto subimos el aporte, subimos la glucosa kilo minuto para poder mantener el mayor tiempo que se pueda la infusión de insulina abierta. Entonces, nosotros tenemos la infusión de insulina, no tenemos prisa de romper una cetoacidosis, podemos tardarnos, dependiendo de la severidad, entre 16 hasta 36 horas para que se resuelva por completo el cuadro. Vamos a iniciar la vía oral y vamos a hacer la transición a insulina subcutánea cuando ya haya una mejoría clínica sustancial, aunque pueda tener algo de acidosis leve.
O sea, aunque todavía no esté el pH, usualmente el pH mejora más rápido que el bicarbonato se tarda un poquitito más, puede estar justo un poco abajo de 18, todavía no totalmente resuelta, pero ya podemos empezar la vía oral y la insulina subcutánea. La cetonuria no es un parámetro para saber si ya se resolvió o no la cetoacidosis. ¿Por qué? Porque las cetonas en la orina pueden mantenerse de 8 hasta 36 horas todavía positivas, aunque en sangre ya esté normal en la cetona. Debemos utilizar una insulina basal y una insulina de acción rápida o ultra rápida para hacer la transición justo cerca de algún tiempo de alimento. Los análogos actuales, pues la verdad se ponen una sola vez al día, entonces podemos iniciarla realmente en cualquier punto, pero podemos hacer como esa transición justo cerca de un tiempo de alimento para poder como mantener esos niveles de glucosa más altos. Una vez que comen, 2 horas después cerramos la infusión de insulina y ya va a tener insulina basal. Lo que les comenté, la insulina basal todavía puede aplicarse mientras todavía continúe con la infusión IV de insulina, y la insulina rápida o ultra rápida unos 15 a 30 minutos antes de suspender la infusión, o inclusive comiendo y 2 horas después de haber comido, cerramos la infusión de insulina y ya se quita por completo. Entonces, para nuestros pacientes tenemos que hacer una monitorización clínica y bioquímica, cada hora, signos vitales, evaluación neurológica, la cantidad de insulina administrada, el balance hídrico de ingresos y egresos y nuestra glucosa capilar. Esas son cosas que hacemos cada hora. Por eso un paciente con cetoacidosis debe estar en una unidad de cuidados intensivos donde podamos estar haciendo todo esto, y debe tener pues prácticamente casi una enfermera para él, porque cada hora tiene que estar haciendo todas estas monitorizaciones. Al ingreso y cada 2 a 4 horas, electrolitos séricos completos, glucosa, BUN, gasometría venosa, cetonas en sangre. Y otros, pues medir el peso por lo menos una vez al día. Lo que vamos a hacer es la medición inicial de hemoglobina glucosilada, medición de péptidos y anticuerpos, y obviamente biometría hemática, procalcitonina, cultivos, si es que lo ameritan, radiografía de tórax, porque a veces se refieren, es que estuvo con tos. Entonces, dependiendo de la evaluación clínica, de la historia clínica que estemos haciendo, si se ameritan, se deben hacer. O sea, no deben hacerse como que de cajón a todos les vamos a hacer, realmente no es necesario. Dentro de las complicaciones, la cetoacidosis es la principal causa de muerte en diabetes tipo 1. La tasa de mortalidad es del 0.15 a 0.30%, o sea, es la principal causa de muerte, pero no tenemos tantas muertes secundarias de cetoacidosis, afortunadamente. Pero una de sus principales complicaciones es el edema cerebral, que se puede presentar hasta en el 1% de los pacientes con diabetes tipo 1. Dentro de esta mortalidad de 0.15 a 0.30, el edema cerebral causa del 75 al 87% de todas las muertes por cetoacidosis. Ay, traje de esos chicos. ¿Puedo pedirles que por favor, doctora Laura Berber, calle su micrófono? El edema cerebral tiene una mortalidad del 21 al 24%. Los pacientes que tienen edema del 15 al 26% van a tener mecanismo fisiopatológico, todavía no lo tenemos muy claro y se puede presentar en las primeras horas del manejo, antes o después, o sea, en cualquier punto. Entonces, por eso, dentro de las monitorizaciones, cada hora es estado neurológico. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede hacer edema cerebral. Entonces, signos y síntomas: cefalea, vómitos a pesar del tratamiento, irritabilidad, letargia, confusión, daño neurológico específico, bradicardia, hipertensión, baja saturación de oxígeno. Y siempre pues tenemos que tener, por eso está en una unidad de cuidados intensivos, para poder tener a la mano manitol y o solución salina hipertónica, y pues evitar o tratar de evitar estos factores de riesgo. Sabemos que el ser el primer cuadro, ser una cetoacidosis de primera vez, pues no lo podemos quitar, ni la edad, pero sí podemos disminuir la acidosis metabólica severa si nosotros de forma inicial diagnosticamos oportunamente estos signos y síntomas. Sí hay hipocapnia, por eso usualmente podemos poner esas bolsas de reservorio para que no haya este cambio en el CO2, que el nitrógeno ureico esté elevado y la administración de bicarbonato. Entonces, los últimos 4 sí podríamos
quitarlos, los primeros 3 no, pero la idea es como diagnosticar oportunamente, pues evitar estos factores de riesgo. El edema cerebral se desarrolla usualmente de 4 a 12 horas después de haber iniciado el tratamiento. Puede ocurrir inclusive antes, o sea que ya el niño tenga estos datos clínicos, y rara vez después de 24 a 48 horas después de haber iniciado el tratamiento. Entonces, algunos tenemos unos criterios diagnósticos con una sensibilidad hasta el 92%, en los cuales podemos elegir si tiene un criterio diagnóstico de los del primer cuadrito, y 2 criterios mayores, o un criterio diagnóstico de los del primer cuadrito, un mayor y 2 menores. Eso nos da una sensibilidad diagnóstica del 92% y pues tenemos que vigilar estrechamente esa parte. ¿El que sigue? Estos son los factores de riesgo: elevación del BUN, un incremento o que hayamos pasado demasiados líquidos intravenosos, la presencia de hiponatremia o los cambios bruscos en lo que es la osmolaridad plasmática, la acidosis metabólica persistente, hipocapnia severa, descensos muy bruscos en la glucemia y el uso de bicarbonato. Uno de los puntos clave que las guías del ISPAD nos dicen es la atención oportuna de la cetoacidosis. El que me pasa la que sigue. Este es un estudio que hicieron, lo publicaron apenas en marzo de este año, en los cuales se hicieron un seguimiento de los pacientes con cetoacidosis diabética, el envío tardío a atención. Fueron 237 pacientes. De esos 237 pacientes, muchos antes de estar hospitalizados por cetoacidosis habían ido con su médico de atención primaria, y el 41% tuvieron un retraso en el envío a atención oportuna o hacerle exámenes de laboratorio. Entonces, de estos pacientes, pues realmente el 41% sí tuvieron atención y no se tomó una glucosa, no se mandaron a hacer exámenes generales. Entonces, esa es la importancia también que nosotros como clínicos, cualquier dato de sospecha, lo manejemos. A veces los papás nos dicen, híjole, es que yo veía que tomaba mucha agua, pero como era mayo y hacía mucho calor, pensé que era normal. O se empezó a hacer solito otra vez en la cama. Entonces, son datos que pues son a veces inespecíficos y que los papás no le hacen caso, o que nos ha tocado, es que yo la veía que no quería ir a la escuela y que no quería tanto salir, pero fue escuela nueva, nosotros pensamos que pues porque nuestros amigos se había pelado con ellos. Entonces, le buscamos a veces muchas explicaciones que podríamos resolver en ocasiones con exámenes generales. Puedes recordar, se volvió a poner aquí, de las conclusiones, la cetoacidosis se presenta en el 15 a 67% de los pacientes con diabetes tipo 1 y hasta en el 25% de los pacientes con diabetes tipo 2. La que sigue. En este caso es una de los datos clínicos que se describieron cuando hubo contacto con un médico de atención primaria en los pacientes que tuvieron cetoacidosis. La mayor parte, pues, es polidipsia, poliuria, cansancio, pérdida de peso, náusea, vómito y dolor abdominal. Entonces, cualquiera de esos síntomas, pues, tenemos que descartar presencia de diabetes. ¿Para qué? Para que, pues, no caiga en una cetoacidosis. Y pues principalmente, si se fijan, en niños pequeños es bien difícil hacer como ese diagnóstico, pero en niños más grandes, los primeros, poliuria, polidipsia y cansancio, son unos de los datos clínicos. Niños que jugaban todo el día dicen, no, pues doctora, últimamente como que todo el tiempo se quiso que se quería dormir, no tenía ganas de ir a la escuela, siempre le gustaba ir a sus clases de karate y ahorita ya no quiere hacer nada. Entonces, hay que ver que no haya algo por ese lado, ¿no? No nomás en la parte de lo que es en diabetes, ¿no? Cualquier otra patología que son un poquitito más graves, dices, un niño que siempre era activo y que de repente ahora ya no quiere hacer nada, a ver qué está pasando, ¿no? Y pues igual, en aquellos pacientes que no tuvieron un como contacto previo
a presentar cetoacidosis, que ellos fueron directos. ¿Sabe qué, doctora? Yo quiero que le hagan algo, llegan al hospital para que le hagan exámenes. Los que no llegaron, que no tenían una referencia tardía por parte de su médico tratante, el pH llegó en 7.21, mientras que aquellos que sí tuvieron un contacto previo y tuvieron retraso en la admisión, el pH era más bajo. Entonces, nosotros también como médicos tenemos que estar al pendiente de eso. No todos los niños presentan síntomas clásicos y otros síntomas pueden ser inespecíficos. Entonces, por lo tanto, las guías hacen mucho énfasis en esto, en una glucosa capilar, por lo menos, a todos los niños que se presenten con taquipnea o vómito y dolor abdominal sin diarrea. A veces es un poquitito difícil porque pues es una punción capilar, pero prácticamente casi el glucómetro debería ser como otro instrumento que tenemos ahí en nuestro consultorio para poder evaluar en ese sentido. Le digo, no a todos, no es de que, híjole, no es como de que a todos le pongamos el oxímetro porque pues eso no es invasivo, pero si un niño nos llega con dificultad respiratoria, vómito, dolor de pancita y que no ha tenido diarrea, una glucosa capilar en ese momento en consultorio puede pues darnos muchísima información. El criterio clínico para determinar cómo vamos a ir haciendo el tratamiento va a ser individualizado para cada niño. Obviamente tenemos nuestras pautas, las dosis, pero qué tanto tiempo, qué tan agresivo, la dosis que le vamos a ir subiendo o bajando va a depender de cómo va siendo la respuesta. Debemos hacer ajustes de forma oportuna al tratamiento basados en el monitoreo clínico y bioquímico en respuesta al mismo tratamiento. Todos los niños deben ser manejados en unidades especializadas, donde tengamos acceso a monitorización clínica y bioquímica y a un equipo capacitado en el tratamiento de la cetoacidosis. Y obviamente, identificar oportunamente signos y síntomas sugestivos de diabetes tipo 1 para evitar cetoacidosis diabética. Listo.